Gracias a todas por estar aquí y bueno, pues hoy empezamos un nuevo libro. La verdad, a mí Filipenses me ayudó demasiado, demasiado, demasiado cuando yo estaba pasando, por la situación que pasamos con Pedro, mi hijo. Ujú. A mí el Señor me hablaba tanto, porque aquí vamos a bueno, ahorita en la introducción lo vemos, ¿no? Cómo el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no? Que se puede tener gozo aún en las pruebas, ¿verdad? Así Amén, que sí. sí, la verdad, Amén. sí, a mí me encanta esta carta. Bueno, Filipenses es una carta o epístola, ¿verdad? Como se le llama también comúnmente. Y bueno, quiero que vamos a ver una pequeña introducción rapidito para poder alcanzar a ver el primer capítulo también. Bueno, Filipos, ya saben, ¿no? La misma temática de siempre. Si alguien quiere compartir algo, siéntanse libres y díganme, quiero compartir algo, quiero decir algo y hablen tranquilamente, ¿eh? Porque se trata de que todas compartamos, que todas hablemos, que todas aprendamos. De eso se trata, ¿eh? Así que bueno, vamos a empezar. Filipos, bueno, fue la primer ciudad en Europa en la que Pablo predicó el evangelio. Esta era una ciudad gentil con pocos judíos. Vamos a partir de ahí, ¿no? Estamos hablando que eran puros gentiles, en pocas palabras, y muy pocos judíos. Cuando Pablo estuvo ahí, no había sinagogas. Esto significaba, bueno, eso es lo que dicen los estudiosos, ¿no? Esto significaba que habitaban ahí al menos 10 judíos. Fíjense, solo 10 judíos. Ujú. Filipos, políticamente y en todos los sentidos, era como Roma. Y bueno, pues Filipos era una ciudad próspera, ¿no? Bueno, ¿quién escribió la carta? Perdón, no les dije, el apóstol Pablo. Bueno, ¿cuándo se escribió? Bueno, lo más probable es que la escribiera durante su primer encarcelamiento en Roma, entre el año 60 y 61 después de Cristo. Los destinatarios, bueno, eran los filipenses y, pues, por lógica, nosotras también, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, bueno, pues el Señor nos sigue hablando a través de eso, ¿no? Pero en esa época los destinatarios eran los filipenses. En esta carta, las mujeres desempeñaron un papel destacado, o en este libro, ¿verdad? O en esta carta o epístola. Estas se reunían junto al río donde solía hacerse la oración. Lidia era una de las mujeres que iba ahí, Lidia de Filipos y su familia fueron los primeros convertidos. Bueno, Lidia era una mujer de negocios, ¿verdad? Después lo vamos a ir viendo, creo que en el capítulo 6, algo así vamos a ver sobre todo esto que les estoy ahorita diciendo, ¿verdad? Pero es, como les digo, la introducción. Lidia, como les digo, era una mujer de negocios y bueno, ella le abrió su hogar a Pablo y a los que iban con él. Posteriormente, Pablo comenzó a caminar en las calles de la ciudad, pero no encuentra ningún hombre en Macedonia. En el mercado encuentra a una niña esclava poseída por un espíritu que le permitía predecir el futuro. Por muchos días ella los seguía y se burlaba de ellos, hasta que Pablo se cansó y ordenó al espíritu que saliera de ella en el nombre de Jesús. Y en ese mismo momento el espíritu salió. Pero viendo esto, los amos de la niña, que eran, pues sí, los amos de la niña, ¿no? Que habían salido la esperanza de sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades y los presentaron ante los magistrados diciendo que estos hombres, siendo judíos, habían alborotado la ciudad, porque pues a él ya no le convenía, ¿no? Al hombre pues la abusaba de esa niña, ¿no? Y pues sacaba dinero a través de ella, ¿no? Y ya no le convino al hombre Dice, que habían alborotado la ciudad, Pablo, ¿verdad? Y que eran judíos, habían alborotado la ciudad y, enseñaban las costumbres que no eran lícito recibir ni hacer
pues eran romanos ellos. El pueblo estaba contra ellos y los azotaban con varas y después los mandaron a la cárcel. Esto le hicieron a Pablo y a Silas. Mm. Y bueno, los temas centrales de aquí. Bueno, no, déjenme les digo, los primeros personas que, que se convirtieron fueron, ya que se fundó la iglesia, ¿verdad? De Filipos, fue la mujer, esta mujer que les digo, Lidia, que era una mujer Lidia. exitosa de negocios, la joven endemoniada, también fue la segunda, y los terceros fue el carcelero, un carcelero, perdón, con su familia. Y bueno, Lidia, la mujer exitosa con su familia también, ¿verdad? Bueno, los temas centrales, no sé si alguien quiera comentar algo, ¿no? No, Sigue. hermanita, todo va bien. Ok. Bueno, los temas centrales de Filipenses son: los cristianos deben seguir avanzando en su vida de fe. Esto es muy importante, ¿no? O sea, no que aquí lo que nos está diciendo en pocas palabras, no nos podemos quedar como bebés como bebés Ujú, y espirituales. Tenemos que seguir ujú, creciendo, ¿no? El segundo tema, para progresar en la fe es esencial tener una correcta perspectiva espiritual. El tercer tema es: Cristo es el ejemplo supremo de entrega a Dios en amor y obediencia. El cuarto tema es: el sufrimiento vendrá, pero mediante la fe es posible enfrentarlo con gozo. Que esto me encanta a mí, ¿no? Nadie ujú. nos vamos a escapar del sufrimiento, ¿no? De las pruebas, de los desiertos, como le queramos poner, ¿no? Nadie nos vamos a salvar de eso, ¿no? Pero aquí Pablo nos dice cómo lograrlo con gozo, ¿no? Enfrentarlo con gozo. Otro de los temas es: la oración es fundamental para vivir una vida cristiana gozosa. Otra cosa súper importante, ¿no? Sabemos que la oración debe de ser parte de nosotros día con día. Otro tema es: el evangelio es comunitario. Los cristianos deben mantener estrechos vínculos fraternales entre sí, es decir, los unos con los otros, ¿no? Estar unidos en el servicio a fin de difundir el evangelio. Otro de los temas es: solo alcanzamos salvación mediante la fe en Cristo. Amén. Como sabemos, no hay otras religiones que pues piensan que es por obras, y muchos cristianos que hasta la fecha piensan que es por obras también. Jesús, otro de los temas: Jesús es plenamente Dios y plenamente humano por su padecimiento en la cruz. Bueno, ahora sí vamos a empezar ya de lleno con el capítulo 1. No sé si alguien quiera compartir algo. Sí, Sí, pastora. no quiero leerles aquí en mi Biblia, dice la aplicación personal, o sea, que debemos Sí, nosotros, perfecto, sí. ¿verdad? Sí, dice: esta carta revela el eterno mensaje de que el verdadero gozo solo puede encontrarse en una relación personal dinámica con Jesucristo y en la seguridad de que Dios es capaz de modificar las circunstancias adversas para nuestro bien y para su gloria. Porque estaba unido a Cristo por una fe viva, Pablo podía proclamar su contentamiento en cualquier circunstancia. Su espontáneo testimonio afirmaba: y en esto me gozo y me gozaré aún. Eso lo vemos, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículo 18. Y su inigualable solicitud era: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén, amén, Uh-huh. amén. Qué hermoso. Sí, Uh-huh. definitivamente. Entonces dice que en pocas palabras, ¿no? En una relación con Con Jesús, Dios. una relación viva o algo Exacto. así, ¿verdad? Íntima, sí, 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 una relación personal dinámica con Jesucristo. Uh-huh. amén.
Hermanita, ¿puedo decir algo? Claro que sí, hermana Josefina. También aquí en mi Biblia dice, ¿verdad? Que esta carta a los filipenses, pues Pablo la escribió cuando él estaba en prisión en Ujú. Roma, Sí, sí, cuando sí, sí. estaba en la espera de su sentencia. Lo que más probable es que la escribiera durante su primer encarcelamiento en Roma, entre los Exacto. años, como dijo usted, hermana Eli, 60 al 62, aquí dice, antes de Ujú. Cristo. Después de Cristo, ¿no? Sí, después de Sí, Cristo. después Sí, de Perdón, Cristo. después sí, de Cristo. Ujú. Sí, sí, después sí. de Cristo, sí. Sí, efectivamente, hermana. Esta es una de las cartas carcelarias, ¿verdad? Que le dicen de las cartas de Sí. Pablo. Sí. Ujú. La verdad es que sí es muy bonita carta. Gracias, Amén. hermana. Yo, Sí, sí, hermana, yo quiero Lucy. compartir. Tengo Sí, la sí, sí. misma Biblia que la pastora Metí, ella me la Ujú. recomendó mucho. Entonces yo Amén. quiero leer aquí, dice características. Sí. Desde varios puntos de vista, esta es la más hermosa de las cartas de Pablo, llena de ternura, calor y afecto. Su estilo es espontáneo, personal e informal y nos ofrece un diario íntimo de las experiencias espirituales del apóstol. El gozo triunfante constituye la nota dominante de la carta. Aunque preso, Pablo está extraordinariamente feliz y llama a sus lectores a regocijarse siempre en Cristo. La epístola enfatiza cuestiones éticas y prácticas y se centra en Jesucristo. Para Pablo, Cristo era más que un ejemplo, era su propia vida. Entonces Amén. Sí. creo que aquí habla, ¿verdad? Pues que Pablo, digo, sabemos que nuestro mayor ejemplo es nuestro Salvador, pero creo que aquí Pablo habla, ¿verdad? De una forma, bueno, en Filipenses habla de una forma, no sé, a mí se me hace como bien especial y bien bonito, ¿verdad? Porque sabemos que Él siempre nos ha guiado al Señor, ¿verdad? Y Amén. sabemos que no es fácil, pero creo que como lo dice aquí, es lo que Pablo quiere expresar en esta carta a Sí. los filipenses. Ujú. Amén. Gracias, Lucy. Gracias, gracias. De verdad que sí, o sea, pues conociendo la vida de Pablo, ¿no? Hay mucho que aprender, Oh, porque sí. tantas cosas que pasó, ¿no? Y Tantísimas. siempre, Yo creo que nosotros no pasamos ni la décima parte de lo que él ha pasado y no, nosotros ya sentimos que se nos acaba el mundo. no, y Ay, sí. siempre mantuvo su fe intacta, o Sí, sea, él no se sí. desvió. Su enfoque era Jesucristo y ahí Amén. él y predicar la palabra de Jesús. Y se mantuvo firme en lo que él creía. Ujú. Y vemos aquí, ¿no? Estoy en la cárcel, no importa, a los carceleros les predico. Sí, sí, Amén. O sea, ahí donde exacto. estuviera les predicaba y él entendió, ¿no? Que Dios tenía un propósito por el cual estuviera ahí. Y le leí Exacto. ahorita, ¿no? Que de los primeros que fundaron la iglesia en Filipos, estaba un carcelero y su familia, Y que su pues fue, me familia. imagino yo, Ujú, pues, al cual el apóstol le predicó cuando estaba en la cárcel, ¿no? ujú, ujú. Amén. Bueno, pues Gloria a vamos a Dios. sí, sí, sí. Ujú. Vamos a empezar, vamos a leer, yo les voy a leer, la versión es Reina Valera, pero la 2015. Me gusta porque ya no habla tanto de vosotros y cosas así, no, para mí, se Sí, me hace más como que le entiendo sí, un poco mejor, pero en sí. sí es lo mismo, ¿verdad? Nada más quita esas palabras, ¿no? Bueno, Ujú. vamos a leer el 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. Bueno, aquí Timoteo era el hijo amado de Pablo en la fe. Amén. Timoteo era muy joven, ¿verdad, pastora, o me equivoco? Sí, sí, era joven. Ujú. Era joven, ¿verdad, Timoteo? Sí, sí. Sí. Bueno, y pues era el hijo en la fe, ¿no? De Pablo. Ujú. Siervos, ya de que estamos diciendo aquí que Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, ¿no? Siervos, bueno, nos está hablando de un esclavo dispuesto y que se mantenía ligado a su amo con fidelidad y lealtad. O sea, no un siervo
cualquier siervo, ¿no? Que había en esa época, que los maltrataban y que hacían con ellos lo que querían, ¿no? Aquí es siervos, nosotros somos siervos por amor, ¿no? Por todo lo Amén. que Jesús ha hecho por nosotros. Nadie nos está obligando, nadie nos hace nada feo, sino al contrario. Somos siervos por amor, ¿no? Porque Jesús vino a servir. Nosotros tenemos que ser igual siervos, ¿no? Nos habla también aquí de santos. Se trata de los creyentes de la iglesia de Filipo e incluye a los que dirigen la congregación. Bueno, nos habla también a obispos y diáconos. Y bueno, aquí, bueno, pues estos tienen posiciones de servicio en la iglesia. Luego nos dice también a los santos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, bueno, esto describe la unión de los creyentes de Filipo con Cristo en su muerte y resurrección, razón por la cual podían ser llamados santos. Bueno, ahora vamos a leer el 2. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, si hemos leído las cartas de Pablo, era el saludo, como dijéramos, estándar, o casi siempre Pablo saludaba así, porque de esta manera les recordaba a los creyentes su relación con Dios. Vamos a leer ahora del 3 al 5. Pablo ora por los filipenses. El 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. 4. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. El 5. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Bueno, aquí Pablo nos está hablando que Pablo ruega por los filipenses con gozo. Y bueno, la palabra gozo, como nos dijo la pastora Mirti, creo, o Lucy, no sé, creo que la pastora Mirti, esta palabra, bueno, esta palabra de gozo, pues es central en esta carta, ¿no? Y después la vamos a ver en el capítulo 4. No me acuerdo a quién, a Jamie le toca el 4, creo. Bueno, ahí vamos a ver ampliamente, se va a hablar ampliamente del gozo. Este gozo nace de su comunión en el Evangelio, que se refleja no solo en la ayuda financiera que le brindan, sino también en su profunda preocupación por el bienestar de Pablo. Es que, bueno, yo creo que después lo vamos a ver, como que me hubiera gustado ampliar más la introducción, pero dije, si no, no voy a terminar, pero vemos aquí que los de Filipos o la iglesia de Filipenses, ayudaban económicamente a Pablo. Sí. Cuando él entró cuando él, pues lo pusieron bajo arresto, ellos lo ayudaban económicamente y Pablo estaba muy agradecido con ellos. Y como estamos leyendo, o sea, ellos oraban por él, ellos estaban pendientes de Pablo todo el tiempo. Entonces, Pablo tenía mucho amor por ellos, no solo, como dice aquí, por lo que le brindaban financieramente, sino por todo el amor que ellos le demostraban a Pablo, ¿no? Vamos a leer ahora el 6. Si alguien quiere comentar algo, como les digo, siéntanse libres. Yo, hermanita, quería decir, Sí, hermana. o sea, por donde como Pablo amaba mucho a su iglesia, porque creo fue la primera iglesia Sí, fue la primera que en hizo Europa. en Europa, ¿verdad? Ujú. Entonces, él siempre los traía en su mente y en su corazón, y Pablo siempre oraba por sus hijos espirituales, porque eran como Sí. sus hijos espirituales. Sí, definitivamente. Creo que, bueno, pues eso también hay mucho que aprender, ¿no? De Sí. aprender a orar, ¿no? Nosotras, por decir que estamos aquí todas y sabemos que tenemos necesidades y todo, ¿no? A la hora que ponemos nuestras peticiones, digo, pues llevárnoslas por el resto de la semana, ¿no? Esas peticiones que ponemos aquí, seguir orando las unas por las otras y con gozo, ¿no? Como lo hacía el apóstol Pablo, ¿no? Y creyendo, Sí. ¿verdad? También. Bueno, vamos a leer el 6. Dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Bueno, cuando Aleluya. Dios comienza una obra de salvación en una persona, Él la termina y la perfecciona. Su fidelidad es la garantía de que permanecerá junto a nosotros hasta que Jesús regrese. Amén. A mí me encanta esto. Cada que Amén. le fallo al Señor, le digo, perdóname, Señor, y yo sé que tú me amas y que tú sigues trabajando conmigo, que no te das por vencido. Y de verdad es gratificante saber esto, ¿no? Que el Señor nos está perfeccionando día con día, ¿no? Amén, Que sí, está a Amén. nuestro lado, ¿no? Y que no nos da la espalda. exacto. Amén. Sí, porque muchas personas piensan que una vez venimos a Cristo, como que ya hasta ahí llegó, o sea, que Sí, sí, sí. como que esperan que seamos perfectos. Solamente si decimos que somos cristianos, pues la gente piensa, ah, pues esta persona tiene que ser perfecta, pero no es así. O sea, el Señor sigue trabajando con nosotros. Es un diario vivir, o sea, diariamente nosotros fallamos y diariamente el Señor está ahí para apoyarnos y siempre está ahí para continuar el trabajo que comenzó desde el primer día que vinimos a Él. Amén, amén. Amén. Sí. Así que no hay que decepcionarnos cuando le fallamos al Señor, ¿no? Exacto, no Hay que perderla, pedir. exacto, Sí, 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 saber sí. que vamos a fallar, no somos Sí, sí, sí. perfectos. Somos humanos. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, vamos a leer ahora el 7, 7 y 8. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y la confirmación del evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Ya. Amén. 8. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Bueno, Pablo reitera aquí los sentimientos que tiene por ellos, ¿no? Y la Ujú. comunión que viene por la gracia de Dios. Amén. Cuando él está hablando aquí de mis prisiones, dice, aunque ser condenado a prisión era un motivo de vergüenza, esto me encanta verlo, ¿no? Porque, bueno, déjenme les digo, era motivo de vergüenza, ¿no? Los filipenses seguían a su lado y estoy segura de que esto era un aliciente a la hora de compartir el evangelio con los carceleros y jueces. A lo que me refiero aquí es que vemos cómo los filipenses, o sea, nunca dejaron a Pablo, ¿no? Aunque lo Sí. encarcelaron, ellos, bueno, y lo encarcelaron varias veces, ¿no? Y como les digo, todo lo que le pasó y todo eso, o sea, pero ellos seguían ahí pendientes de él, ¿no? Yo creo que nosotros como humanos y a lo mejor hubiéramos pensado, ay, no, Pablo hizo algo malo, no, pues ya no hay que apoyarlo, o yo qué sé, ¿no? Vendría a susurrarnos muchas cosas el enemigo y tal vez le hubiéramos creído, ¿no? Pero aquí ellos no, ellos estaban fieles a Pablo. Ujú, Así que ujú. eso me encanta. Y yo creo que todo eso también era un aliciente, ¿no? Para Pablo, al estar en la cárcel, ¿no? Para poder, compartirle a los carceleros el evangelio, a los jueces, a todo mundo, ¿no? Pienso yo, no sé, que era un Mm. aliciente para él, ¿no? Saber que ellos estaban ahí, bueno, pues con sus oraciones y apoyándolo económicamente y apoyándolo en todos los sentidos, ¿no? Con su amor y con todo. Bueno, ahora vamos a leer el 9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La primera petición de Pablo es que Dios obre para que el amor abunde más y más. O sea, sabíamos que ellos lo amaban, ¿no? A Pablo, pero él oraba para que abundara más y más y que esté acompañado de ciencia y de conocimiento, de modo que él
déjenme le doy vuelta aquí a la hoja, que el amor de los filipenses se traduzca en acciones inteligentes que efectivamente beneficien a las otras personas y que sobre todo den gloria a Dios. Ahora vamos a leer el 10. A fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Bueno, cuando como cristianos aprendemos lo que es seguir a Jesús, podemos poner en práctica lo mejor y su gozosa obediencia a Dios nos permite confiar en que seremos hallados sinceros e irreprochables cuando Jesús regrese. Esto no implica lograr una perfección espiritual instantánea, sino progresiva a la semejanza de Cristo. Y bueno, esto ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? O sea, esto es progresivo y ahorita como lo está diciendo la pastora Mirti, ¿no? El Señor trabaja con nosotros día con día. O sea, no nos desesperemos, ¿no? No queramos, si somos nuevas creyentes, ¿no? De la noche a la mañana ya ser maduras espiritualmente, pero también si ya tenemos tiempo en el evangelio no podemos quedarnos como bebés espirituales. No, de ninguna manera. Porque ahí Amén. lo que está hablando es que, pues, no tenemos una relación diaria con nuestro Señor, ¿verdad? Así que tenemos que seguir creciendo, ¿no? Y como nos dice aquí, esto es progresivo. Bueno, vamos a leer ahora el 11. Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Bueno, estos frutos de justicia no se producen por la sola voluntad del creyente. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Para que no entendamos, no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, sino por medio de Jesucristo. Y por esos y por eso son frutos para gloria y alabanza de Dios. Bueno, ahora vamos a los siguientes versículos que faltan, que son del 12 al 30. Bueno, Pablo reflexiona sobre sus prisiones. Él les asegura a los filipenses que a pesar de hallarse preso, el evangelio continúa avanzando. Gloria a Dios. Aquí vemos la mano de Dios, ¿no? Que a través de cualquier circunstancia, el evangelio sigue creciendo, no sigue avanzando, como nos dice aquí Pablo. Él se siente confiado y gozoso de que pase lo que pase, él será liberado y Cristo recibirá honra y honor porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego anima a sus lectores a vivir una vida digna del evangelio aún en medio del sufrimiento. Pero bueno, o sea, lo que sigue se basa en eso, ¿no? Pero vamos a leer el 12. La vida es Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. El 13, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretorial y todos los demás. Bueno, aquí lo que nos dice, todo lo que había pasado Pablo había ayudado para que siguiera creciendo el evangelio. Aquí dice pretorio, y esto podría ser un edificio especial, el cuartel general de un comandante o el palacio del emperador, o un grupo de hombres de la Guardia Imperial. Recordemos que Pablo se encontraba bajo arresto, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo. Bueno, ahora vamos a leer el 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esto me encanta, ¿no? O sea, ellos veían que Pablo
era valiente, ¿no? A pesar de que estaba ahí encarcelado, Pablo seguía hablando del Señor, o sea, nada lo callaba, él seguía compartiendo el evangelio. Y esto nos está diciendo aquí el 14, que, o sea, los hermanos tenían más valor, ¿no? Y confiaban más para poder compartir ellos también el evangelio. Así que el Señor obrando, ¿no? En todo esto. ¿Alguien quiere compartir algo? Pues yo, hermanita Eli, ¿Y pues hermana? así como dice aquí el 14, ¿verdad? Que la mayoría de los hermanos cobraban ánimo por el Amén. ejemplo de Pablo. Exactamente, sí. Entonces es lo mismo conmigo. Yo he cobrado mucho ánimo por medio de todas ustedes, que me han ayudado a ir conociendo de Dios, porque yo no conocía a Dios. Yo empecé a conocer a Dios cuando yo llegué a Maranata con ustedes. Y como para mí, al verlas a todas ustedes, yo me motivaba, yo me animaba y trataba de ir poco a poco progresando y Amén. conociendo más de Dios. Es lo mismo que ustedes, lo que hizo Pablo en esas cárceles, los hermanos lo veían como un ejemplo y se animaban y se motivaban más. Así ustedes me han motivado a mí en mi vida, en mi crecimiento espiritual. Ay, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, no, el Señor es bueno con nosotros. Aquí está Celia. Sí, aquí estoy Ah, escuchando. pues bienvenida, Celia. Gracias, Bienvenida. Escuché su voz. gracias. Qué bueno. Jazz también anda por aquí ya. Pues bienvenidas a todas las que entraron. Bueno, Sí, ahora gracias. vamos a leer del 15 al 19. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo, aunque por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Wow, lo que dice aquí, ¿no? Que algunos, o sea, predican a Cristo por envidia o rivalidad. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Aunque otros lo hacen por buena voluntad. El 16 dice, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. El 17, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. El 18, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, y sí, y me regocijaré. El 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu Santo de Jesucristo. Bueno, aquí, algunos, o sea, lo que nos está diciendo, algunos predican el evangelio de buena voluntad y otros por envidia y rivalidad contra Pablo. Fíjense qué duro, ¿no? O sea, pues sí, no querían a Pablo, ¿no? Querían dejarlo ahí encarcelado como diera lugar. Estos lo que hacían por rivalidad y envidia, tenían la esperanza de que su predicación le causara problemas a Pablo en su encarcelamiento. Y aunque Pablo se sintió mal por la oposición, lógico, ¿no? Pues es humano, ¿cómo no te vas a sentir mal, ¿no? Por la oposición que sientes de muchos, ¿no? Pero bueno, Pablo sentía gozo porque Cristo estaba siendo proclamado y pues a él lo que le importaba era la reputación de Cristo y no la de él. Pero Pablo siempre se centraba en Cristo y de esta manera podía sentir el gozo que aunque sus circunstancias no fueran nada buenas, y bueno, aunque sus circunstancias no fueran buenas, ¿verdad? Nada buenas. Pablo seguía teniendo gozo. ¿Por qué? La clave está aquí, ¿no? Porque Pablo siempre estaba centrado en Cristo.
Él, en pocas palabras, él menguaba siempre, ¿no? Para que Cristo floreciera, ¿no? Para que pudieran percibir a Cristo siempre y no a él. Qué hermoso, ¿no? Es lo que les digo, hay tanto que aprender de Pablo, de verdad. Bueno, vamos a leer el 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Estas son palabras de fe. Pablo confiaba poderosamente en Dios. Pablo confió primero en Dios para decir que en nada seré avergonzado. Él creía que Dios no permitiría que él fuera avergonzado o que Dios no se volvería o que Dios se volvería en contra de él en el asunto por el cual él estaba pasando. A pesar de que él estaba en prisión y estaba esperando el juicio delante del César, Pablo tenía la confianza de que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Él sabía que Dios no le estaba castigando a pesar de la adversidad que estaba sufriendo en ese tiempo. Aquí vemos, no sé si a ustedes le hubieran pensado, ¿no? Que no, pues estoy en la cárcel porque a lo mejor algo hice bien o no estoy dentro de la voluntad de Dios, hice algo que no es agradable a Dios. No sé ustedes, yo creo que por mi mente sí hubiera pasado todas esas cosas, ¿no? Como ser humano que soy carnal, ¿no? Yo creo que sí hubiera pasado todo eso por mi cabeza. Pero confío, ¿no? Que el Espíritu Santo me hubiera redarguido, ¿no? Para decirme, oye, espérate, hay un propósito aquí, ¿no? Así como con Pablo, o sea, Pablo entendía que Dios estaba en el centro, que él estaba en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? Que todo eso porque Pablo pasó por muchas cosas, no lo estamos viendo aquí por la falta de tiempo, pero Pablo pasó por tantas cosas antes de llegar a esto. Les voy a compartir ahí en el chat, por si les interesa, el video que habíamos hecho de la introducción de Filipenses, que ya lo habíamos visto en la escuela dominical. Se los voy a compartir ahí por si lo quieren volver a ver, porque todo ese video estamos hablando nada más de la introducción, para que podamos entender mejor por todo lo que Pablo ya había pasado cuando llegó ahí, ¿no? Y él seguía confiando en que él estaba en la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, luego dice ahí en eso mismo que leímos, ¿no? Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo también tenía la confianza y admitió a los filipenses de que él quizás no sería liberado de su presente prisión y que posiblemente esto podría resultar en su muerte. Pablo vivió su vida no para preservarse o para promoverse a sí mismo, sino para glorificar a Jesús. Es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Jesús era su centro. Él no importaba, ¿no? Bueno, Sí, vamos porque el 21 es sí, bien clarito. perdón, hermana. Sí, digo, porque el 21 ahí lo está hablando bien clarito, que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Sí, 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 exactamente. Ajá. Exactamente. Él estaba confiado en el Señor. Definitivamente. Mm. Bueno, Y pues vamos a así ver. Hermana, Sí, yo quiero compartirles aquí sí, Lucy. sobre el versículo 21, dice, la muerte sería ganancia para Pablo porque lo libraría del sufrimiento y por sobre todo porque se encontraría con su Salvador y participaría de su gloria. Amén. Entonces, Amén. creo que aquí es más claro, ¿verdad? Sí, 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 ahorita lo vamos a ver. Sí, definitivamente. Vamos a leer el 21, Lucy. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 22, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Fíjense, o sea, cómo estaba Pablo, ¿no?
Él no sabía si quería vivir o quería morir, ¿no? Si vivía, porque pues sabía que los filipenses todavía lo ocupaban ahí, ¿no? Y él tenía mucho fruto todavía, ¿no? Pero morir, pues como dice Lucy, ¿no? Él estaría en la presencia de su Señor, ¿no? Feliz. Y luego dice el 23, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. El 24 dice, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. El 25, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. El 26 dice, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Bueno, vamos a ver aquí donde dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo sabía que la muerte no era una derrota y no es una derrota para nosotros como cristianos. Es meramente una graduación de la gloria. Es una ganancia para el cristiano. La muerte de Pablo en su debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos. Primero, su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Jesús. Y eso era una ganancia, porque acordémonos que Pablo estaba encarcelado por predicar el evangelio. Por eso estaba en la cárcel, ¿no? Por haberle sacado en ese momento estaba encarcelado por eso, por haberle sacado el espíritu a esa jovencita que les platiqué al principio en la introducción, y porque decían que había hecho un revuelo ahí en la ciudad y todo eso, y no querían que predicara el evangelio, ¿no? Entonces, por eso él estaba preso, ¿no? Por predicar el evangelio. Entonces, es lo que decía él, si muero, pues es ganancia, ¿no? También en dos formas, dice, ¿no? La primera, porque, bueno, Cristo sería glorificado por su muerte, ¿no? Porque como estuvo en la cárcel por él, pues iba a ser glorificado. El segundo es el estar en la inmediata presencia del Señor, era una ganancia para Pablo y lógico también para nosotros, ¿no? Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, eso dice Pablo, ¿no? Pablo estaba confiando en que Dios tenía la intención de que él llevara fruto. No había duda en la mente de Pablo de que este era el plan de Dios para él. Si Pablo vivía, sería una vida fructífera. Es un, bueno, es un contraste triste. No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que a muchos cristianos, y yo me incluyo, ha pasado y pasaba muchas veces por mi mente, ¿no? El que, pues yo qué fruto podría llevar, ¿no? Yo, o sea, y leía la palabra y leía la palabra, no, pero pues Dios, ¿cómo me va a usar a mí? ¿En qué me va a usar? O sea, no, pues yo cómo voy a dar fruto. A lo mejor con nuestro testimonio, cosas así, sí, pero yo decía, o sea, que el Señor pudiera cambiar alguna vida, que me pudiera usar a mí, ¿no? Que yo le pudiera compartir a alguna persona del evangelio y pues poderlos acercar al Señor, ¿no? Y cosas así, o sea, por mi mente yo decía, no, o sea, eso no, o sea, soy tan impura y no soy digna que no. No sé si ustedes alguna vez pensaron eso, que yo sí, Uy, yo sí, hermanita, muchas veces. bueno, no soy la única entonces, hermana José. Pero vemos aquí que Pablo no, o sea, Pablo, o sea, pero vemos cómo él estaba centrado en Jesús todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Dice, pero luego dice aquí, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo entendió que otros aún necesitaban de él, que su obra aún no estaba terminada. Bueno, vamos a leer el 27, que dice, luchando unánimes por la fe. 27.
Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, aquí Pablo centra su atención en la vida espiritual de los filipenses y les encarga vivir una vida digna del Evangelio y mantenerse unidos por la causa de Cristo. Amén. Vamos a leer ahora 28, 29 y 30. Dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. El 29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. El 30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Bueno, aquí vemos que Pablo quería que tuvieran en claro que las pruebas iban a venir y que no terminarían y que no, pues más bien que no se escaparían de ellas, ¿no? Y que estas no tenían que ser un castigo de Dios. Aunque bueno, sabemos que Dios disciplina a sus hijos, ¿no? Porque nos ama. Pero bueno, Pablo aquí decía que no era un castigo y esto no significaba que Dios no estaba con ellos. Y si y que supieran que las pruebas también se convertirían en una herramienta en las manos de Dios. Y bueno, con esto termino. No sé si alguien quiera compartir algo. Al menos a mí se me ha hecho hermoso leer todo este primer capítulo. No sé, ¿alguien quiere compartir algo? Sí, hermanita. Adelante. Sí, hermana Sí, pues Josefina. aquí nos está hablando bien claro Pablo, ¿verdad? De cómo él oraba por toda su iglesia que había formado, y nos da a saber que así debemos de orar unos por otros Amén. y permanecer unidos. Y quiero, por lo que le acabo de leer en este primer capítulo, quiero decirles así firmemente que si ustedes no me hubieran motivado, no hubiera habido estos estudios por teléfono, porque yo llegué a Maranata y se cerró la iglesia por la pandemia, así es que yo iba a quedar igual, perdida en el mundo, pero cómo Dios las usó para, por medio de este estudio que se ha dado por teléfono ya un año, ¿verdad? Estamos por Hombre, ya teléfono. tenemos más, hermana. Sí, Sí, como ya año y tenemos, meses. sí, yo creo que sí, un Sí. año y medio, casi 2. Entonces, yo Ujú. quiero decirles que yo me he sentido que he crecido un poquito más espiritualmente, Un porque demasiado más, así hermana. Dios las ha usado tremendamente para mi vida y siento que para muchas más. Entonces, es un ejemplo, el ejemplo de Pablo con la pastora Mirti, cómo nos ha orado, cómo ha orado por mí, por mi familia, la hermana Eli, la hermana Olga que me llamaba, la hermana María que también a veces me llamaba, o sea, todas unidas me han Amén. ayudado a que yo crezca espiritualmente. Y creo yo que hay muchas que ha pasado lo mismo. Entonces eso a mí me motiva más, porque ha habido veces que yo he querido tirar la toalla y digo, ay no, Señor, perdóname, yo no quiero condenarme, yo quiero salvarme, yo si predicar tu palabra para que yo me siento tan indigna, pero como por sus consejos de ustedes, sus motivaciones, su exhortación por medio de la palabra, me han motivado bastante. Y Amén. pues que Gloria a siga Dios. creciendo nuestro grupo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y gracias Gloria a todas, hermanas.
No, gracias a usted, hermana, y usted también nos Sí. motiva a nosotros mucho. Y no ha crecido poquito espiritualmente, lo hemos platicado la pastora Mirta y yo, y decimos: "Guau, la hermana Josefina ha crecido demasiado espiritualmente". Sí, sí, eso es cierto, Josefina. Sí, sí, Estamos Ay, muy orgullosas de ti. sí, 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 gracias, pastora, sí, muchas sí, Sí, sí. gracias. mi amor, sí, ¿Qué sí. Pues que quería Dios decir, nos siga pastora? ayudando. Amén. Exacto. Sí, nosotros siempre tenemos que tener presente que Dios no va a permitir que nosotros vivamos un proceso sin un propósito. O sea, Amén. en todo esto que Pablo sufrió, había un propósito. O sea, Dios no iba a permitir que él sufriera eso solamente por hacerlo sufrir. Dios tenía un plan y nosotras muchas veces se nos olvida que cuando Ujú. estamos en medio de una situación se nos olvida buscar ese propósito, o sea, buscar el por qué estoy pasando por esto y confiar en los planes del Señor. Eh, mi, mi hermana, yo les he hablado mucho a ustedes de mi hermana. Mi Sí. hermana constantemente tiene una situación, pero eso es constante. El otro día me llamó ahí con una situación que mi sobrina se le dañó el carro y costaba miles de dólares repararlo y ya ella estaba en una desesperación horrible. Y Carlos, mi esposo, me dice, mira, Mirti, cuando tu hermana tiene una situación, no es solamente ella, es ella, su hija y tú, porque tú te echas el problema de ella encima y terminas tú tratando de resolverle la situación. Y es cierto, o sea, Sí. pero que ella no acaba de entender, ella no acaba de entender que Dios permite muchas cosas, no es que Dios las mande, o sea, no es para castigarnos, sino Claro. que para que crezcamos en obediencia, que crezcamos en confiar más en Él. Porque muchas veces nos enfocamos en la situación y se nos olvida que hay un propósito detrás de esa situación y tenemos que buscar el porqué. O sea, Dios no nos va a dejar ahí, porque toda situación tiene una solución. Y Amén. nosotros, sí, y Pablo pasó por muchas situaciones. Ujú. Pablo es un ejemplo de una persona que sufrió de todo, o sea, porque no hay cosas que él no haya pasado, pero sin embargo, él siempre mantuvo, como les dije ahorita, su enfoque puesto en que él sabía que había un plan de parte del Señor para todo ese sufrimiento y que él era un instrumento en las manos del Señor. Y esto no es solamente Pablo, tú y yo, cada una de nosotros somos un instrumento, una herramienta que Dios usa para llevar a cabo su plan, su propósito. Pero no hasta que no dejemos de pensar en yo, o sea, mira por lo que estoy pasando. Pablo nunca dijo eso. Pablo nunca dijo, mírenme, pobrecito de mí, por lo que yo estoy pasando. Sino que él aprovechó cada momento para expandir el evangelio. O sea, él no tenía otra meta que no fuera el expandir el evangelio, que otros conocieran de Jesús. Y nosotros se nos olvida, ¿verdad? Que ese es el propósito principal de Sí. nuestras vidas. Estamos aquí en la tierra con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Muchas veces pensamos, ay, mi propósito, ¿cuál será mi propósito? Nuestro propósito es ese, el mismo de Pablo, expandir el evangelio, llevar a otras personas a conocer del Señor, a Y no predicar. tanto, perdón, pastor, y no tanto propósito, no es mandato de Dios, ¿no? Sí, sí, es un Ven mandato, y llevar el exacto. evangelio, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, pastora. Exacto. Sí, sí, sí. No, muy bien. Gracias por la corrección. Sí, pero que por eso es que a mí Pablo es uno de mis héroes de la Biblia, Sí, porque verdaderamente aprendemos mucho de él. sí, Ujú. la verdad que sí. Sí. Demasiado aprendemos de él. Voy a ver si encuentro su biografía o algo y se las comparto ahí en el chat para que la podamos leer. Okay.
No, gracias, pastora.